¿Cuál es el tipo más raro de cada generación? 15 tipos teníamos en la primera, 2 se añadieron en la segunda y con la llegada del tipo Hada se cerró hasta el momento la tabla de tipos de Pokémon. Sin embargo, no todos los tipos recibían la misma pool de Pokémon que otros. Probablemente a muchos se os venga el caso del tipo Fuego de Sinnoh. No obstante, ya os sorprenderán algunos de los tipos más raros de las distintas regiones de la saga. Revienta el botón del like si elegiste a Chimchar en Sinnoh precisamente por no quedarte sin opciones de fuego, suscríbete si elegiste a Piplup para terminar con el poco fuego que había y compártelo si te decantaste por Turtwig porque eres un tío tranquilo y chill de pelotas. Dicho esto, comenzamos. Es importante aclarar que nos centraremos solo en los Pokémon nuevos introducidos en cada región. En el caso de Kanto, al ser la primera generación, no habían Pokémon de otras regiones que formen parte de la Pokédex. Y como he mencionado anteriormente, no existían los tipos Siniestro, Acero ni Hada, ya que fueron tipos añadidos a las tablas en posteriores generaciones. Sé que muchos Pokémon de Kanto incorporaron estos tipos en las siguientes gens, pero como analizaremos generación a generación, estos no contarán para la primera. Aclarado esto, existe un empate entre el tipo Fantasma y el tipo Dragón como tipos más raros de la primera generación. Ambos cuentan con una única línea evolutiva, la de Gengar y la de Dragonite, y a decir verdad, son Pokémon que en Kanto aparentan esa rareza. En el caso de Gengar, sus preevoluciones Gastly y Haunter son solo obtenibles en la torre Pokémon y requieres de otra consola para obtener a Gengar, ya que evoluciona mediante intercambio, y su única aparición llega en el alto mando, formando parte del equipo de Agatha. Y el caso de Dragonite es muy similar, Dratini es solo obtenible pescando en la zona Safari con la Super Caña o como recompensa del casino por 2800 fichas. De pescarlo en la zona Safari, este aparece a nivel 15, teniendo que subirlo a nivel 30 para evolucionarlo a Dragonair y al nivel 55 para llegar a Dragonite. Sin duda, una auténtica heroicidad teniendo en cuenta que se trata de un Pokémon de un grupo lento de obtención de experiencia y lo que costaba subir de nivel en las primeras generaciones. De la misma forma que Gengar, Dragonite es representado por Lance, último alto mando de la Liga de Kanto. En la región de Johto, además de los tipos Acero y Siniestro, se introdujeron 99 Pokémon nuevos, y si para muchos Johto se trataba de la continuación de Kanto y de ahí que la Pokédex fuese formada por muchas nuevas evoluciones y preevoluciones de la primera generación, los tipos más raros de Pokémon Oro, Plata y Cristal seguirían siendo el tipo Fantasma y el tipo Dragón, con una nueva incorporación cada uno. Comenzando por el tipo Dragón en esta ocasión, Kingdra fue la novedad de este tipo en la región de Johto, Pokémon insignia de Débora, última líder de la región y que contaba con la nueva mecánica introducida en la segunda generación, la evolución por intercambio con objeto equipado. Esto le sumaba un plus de dificultad para su obtención. Horsea y Sidra, sus preevoluciones solo eran obtenibles en las Islas Remolino, y teniendo en cuenta que necesitas Torbellino para acceder a ellas y que esta MO te la da Lance cuando ya tienes 7 de las 8 medallas, le hacen un Pokémon tardío de registrar. La Escama Dragón, por su parte, había un 2% de que Horsea o Sidra salvajes la llevaran equipadas, o si no se hallaba en el Monte Mortero, el cual también es tirando llamas hacia el endgame. Y como pasaba con Gengar en primera generación, a todo esto hay que sumarle que debes intercambiarlo para que evolucione. Por otro lado, la incorporación del tipo Fantasma es Misdreavus. El caso de este Pokémon refleja uno de los grandes problemas de la Pokédex de Johto en los juegos. Muchos no eran accesibles hasta el postgame de Kanto. Misdreavus aparecía salvaje en el Monte Plateado, y esta zona es solo accesible una vez obtienes las 8 medallas del postgame. Por ello, es probable que muchos jugadores se quedaran sin conocer a dicho Pokémon, ya que ni siquiera era representado en el gimnasio de Ciudad Iris, donde Mortis se especializaba en el tipo Fantasma. Llegamos a Hoenn y curiosamente el tipo más raro de esta tercera generación es el tipo eléctrico, con tan solo 4 incorporaciones de las 135 que llegaron nuevas. Digo curiosamente porque todos sabemos que Hoenn es conocida por la abundancia de las rutas y zonas acuáticas, algo que podría dar a pensar si esta generación podría haber sufrido algún problema de nivel por la escasez de una debilidad al tipo agua. Llama la atención además que 3 de estos 4 Pokémon se podrían encontrar salvajes en la ruta 110, teniendo Electrike un 30% de rato de aparición y Plusle Minun un 20 y un 2% dependiendo de la versión. El restante, Manectric, se podía capturar en la ruta 118 o evolucionando a Electrike a nivel 26. En la cuarta generación, para sorpresa de nadie, el tipo Fuego es el más raro de la región de Sinnoh con tan solo 5 nuevos Pokémon. 3 se lo lleva la línea evolutiva del inicial, Chimchar, y lo cierran Magmortar, la nueva evolución de Magmar, y Heatran, legendario de la región. Probablemente sea el caso más popular de todo el vídeo. Primero por tratarse de una de las generaciones más populares de la franquicia, y segundo porque seguramente el tipo Fuego, más allá de ser siempre el tipo de uno de los 3 iniciales, es uno de los tipos favoritos de una gran parte de la comunidad. Aquí el problema es evidente. Si Chimchar no es tu inicial, prácticamente decías adiós al tipo Fuego. Tu única alternativa era Rápidas, pero
no era una opción realmente. Y aunque Pokémon Platino amplió la Pokédex, tampoco es que mejorara las opciones del tipo fuego. Para conseguir a Magmortar debías evolucionar un Magmar mediante intercambio equipándole el magmatizador, y para ello primero debes capturar un Magby, el cual solo se podía obtener en el postgame si tenías el cartucho de Pokémon Verde Hoja, y en el caso de Heatran es un Pokémon legendario, que solo es obtenible en el postgame, así que definitivamente Sinnoh tuvo un grave problema con las opciones del tipo fuego. Déjame en los comentarios cómo fue tu experiencia con el tipo fuego en la cuarta generación. Pasamos a Teselia y en este caso vivimos una especie de flashback con la primera generación, y es que en la quinta generación se quiso introducir una nueva Pokédex con una estructura similar a la de la primera, donde además solo aparecían Pokémon propios de esta nueva región. De estos 156 nuevos Pokémon introducidos en Teselia, el tipo más raro de la generación fue el tipo Veneno, con 7 integrantes, formados por la línea de Garbodor, la línea de Scolipede y la línea de Amoonguss. No os voy a engañar, que me llamó mucho la atención que el tipo Veneno apareciese en este vídeo. Siempre ha sido un tipo que he asociado al early game, normalmente combinado con tipos como el bicho o el tipo planta y que son capturables en las primeras zonas del juego. Y aunque estas características sí se dan en las familias del tipo veneno introducidas en Teselia, no deja de sorprenderme que su rareza sea mayor que otros tipos que todos asociamos que a priori suelen ser menos comunes. Pero si me sorprendió el caso de Teselia, más llamativo me resultó lo visto en Kalos, y es que el tipo veneno seguía siendo el tipo más raro de la sexta generación, pero en este caso con solo 2 de los 72 Pokémon introducidos, y es que la línea de Dragalge es la única de la región de Kalos en contar con dicho tipos. Además, se trataba de una familia exclusiva de la edición de Pokémon Y, por lo que en la edición de Pokémon X no contaba con ningún Pokémon de tipo veneno propio de la región. Tanto Skrelv como Dragalge son obtenibles pescando con la caña buena por la costa oeste de la región, concretamente la Ruta 8, Ciudad Relieve y Pueblo Petroglifo. De los 88 nuevos Pokémon introducidos en Alola, el tipo hielo fue el más raro con tan solo 5 integrantes. Probablemente la temática del juego, su inspiración en Hawái y el ambiente playero haga que tenga cierto sentido que el tipo hielo sea el de mayor rareza en el archipiélago. Los 5 Pokémon de tipo hielo introducidos fueron Crabominable, las formas regionales de la línea de Ninetales y las formas regionales de la línea de Sandslash. Como curiosidad destacar que ambas formas regionales introdujeron combinaciones que no hemos vuelto a ver hasta el momento, y tanto Vulpix como Sandshrew de Alola aparecían salvajes en la aldea Tapu y en el monte Lanakila. Sin embargo, se trataban de Pokémon exclusivos de cada edición, y en cuanto a sus evoluciones, tanto Ninetales como Sandslash solo se podían registrar evolucionando a sus anteriores etapas, ambos con la piedra hielo. Llegamos a la octava generación y en la región de Galar solo 4 de los 89 Pokémon introducidos obtuvieron el tipo tierra. De nuevo, es algo que me llama mucho la atención ya que no suele ser un tipo que asocie una gran rareza. En este caso, Runerigus, Silicobra, Sandaconda y Stunfisk de Galar fueron los únicos Pokémon que contaron con dicho tipo. El primero tiene una forma de obtención cuanto menos curiosa, y es que su preevolución, Llamas de Galar, el cual por cierto es de tipo fantasma puro, deberá perder 49 puntos de salud sin debilitarse y pasar bajo la formación rocosa de la cuenca polvorienta. Sin embargo, el resto no son especialmente complejos de capturar o de localizar. Silicobra y Sandaconda son obtenibles en la ruta 6 y 8, y Stunfisk también tiene varias zonas donde aparece, por lo que no deja de sorprenderme que un tipo que a priori aparenta ser tan común escasee tanto en esta generación. Aclarar que con la inclusión de los 7 Pokémon nuevos introducidos en Hisui, el tipo tierra sigue siendo el más raro, ya que solo Ursaluna contaba con dicho tipo. Y finalmente llegamos a Paldea, novena y última generación hasta el momento. Paldea nos trajo un total de 120 Pokémon nuevos y con muchas combinaciones novedosas, pero lo más sorprendente es que el tipo menos común de todos es ni más ni menos que el tipo volador. Como nos ha pasado con otros tipos durante el vídeo, no deja de sorprenderme que tipos que asociamos a muchas especies realmente escasean más de lo que aparentan. En el caso de Paldea, solo contamos con Squawkabilly, la línea de Kilowatrel, Bombirdier, Flamigo y Ferrocuello. Matizar que a Squawkabilly lo cuento como un único Pokémon, ya que es el mismo Pokémon en sí con 4 paletas de colores diferentes. Realmente todos son bastante accesibles casi desde el inicio del juego, apareciendo todos de forma salvaje, salvo la forma paradoja de Hydreigon en distintas zonas de la región. Y hasta aquí el repaso de los tipos más raros de cada generación. ¿Cuál ha sido el que más os ha llamado la atención? ¿Cuál será el tipo más raro de la 10ª generación? No olvides reventar el botón del like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro para ganar ciertas ventajas y apoyar el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.